sigue estando, ya hace 20 días de esto. ¿Y las podés mover bien? No tengo sensibilidad. Así que bueno, me dijeron que tenga paciencia, que fue un corte muy grande, muy profundo, entonces la sensibilidad va a tardar unos meses en regresar, según lo que me dijeron, pero no lo puedo ni siquiera mover. Así que bueno, qué sé yo. Esas son las novedades, profe. Bueno, esperemos que no sea nada y que cuando lo veas al especialista te diga que es natural Sí, y normal y que ya... mientras que, porque además me quedó torcido el dedo. Pero más allá de eso, mientras que pueda recuperar el movimiento y que me sea funcional la mano, por lo menos. No, seguro. Ya de última hasta pretendo solamente eso. Bueno, hay que Eh, tomarlo con calma, y ¿sí? sí, sí. Porque es una situación muy compleja. Gracias por preguntar, profe. No, por favor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, profe, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Se me ve muy oscuro, ¿no? ¿Sí? Un poco, sí. Estoy con problemitas lumínicos también. El corazón de las tinieblas parece. Sí, sí, por eso estoy acá como en el... Como si formaba parte de Halloween, ¿no? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo mejor que se pueda. Ya me voy a seguir dando vueltas. Bueno, esperamos un cachitín y empezamos, porque en realidad hoy va a ser la última clase. Ay, caramba. ¿Eh? No, digo, me sorprendió tan pronto. Y porque el tema es que les voy a dar el trabajo práctico para entregar, ¿sí? Que sería el segundo parcial. Y la idea es, sí, no tengo problema en que nos juntemos por ahí si hay alguna duda y demás para el trabajo práctico, pero como la idea es que lo entreguen a partir del 15, si no les doy tiempo, no van a tener, por lo menos que utilicen el horario de clases. Digo, no sé cuánto tendrán ustedes porque tengo que entregar las notas el 19 de noviembre. Ya, esa era la pregunta. 19 de noviembre se entregan las notas para que ustedes se puedan anotar a partir del 23, creo que es así, que pueden anotarse en los finales. O sea que tendríamos, como fecha, usted dice a partir del 15 hasta no sé cuánto, 17, 18, porque usted tiene que corregir, obviamente. Por eso la idea es tener mínimamente un tiempo, por eso sería la semana próxima que tengan ustedes libre para poder hacer el trabajo, ¿sí? Profe, ¿le hago una consulta? Sí, decime. Más que nada por el tema finales. La bibliografía está toda en el Classroom, va a entrar todo lo que dice el programa, va a haber algo nuevo, algo que se saque, está todo claro. En realidad va a haber dos cosas. Yo les voy a poner el trabajo práctico y la idea es que después ustedes, para el final, ¿sí?, elijan un tema, porque el primer trabajo práctico fue la primera parte, ¿no es cierto? Hicimos como una síntesis de la primera parte. Ahora vamos a trabajar una síntesis de la segunda parte. Cuando sea el final, que yo les aclaro que pedí que sea presencial, ¿sí? Porque esto de tener que hacer, corregir, volver, la verdad que ya está, por lo menos verlos alguna vez, aunque sean los finales. La idea es que después, para el final, ustedes eligen un tema, ¿sí? Y yo les pregunto algo más de lo que ustedes armaron en estos dos grandes grupos de trabajos. El de primer cuatrimestre, ¿se acuerdan que era síntesis de los temas vistos? Y en la segunda lo mismo. O sea que si ustedes tienen eso y estudian desde ahí, ya está. Porque en las dos estaba la bibliografía. ¿Sí? Bien, perfecto, gracias. No, de nada. Profe, sí. Cuando termine clase, ¿nos podríamos quedar 2 minutitos que le quería hablar algo? Sí, no tengo problema. Gracias.
Bueno, vamos a empezar. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos terminado con la revolución cubana? Era lo último que habíamos trabajado, o sea que habíamos llegado al 59 y lo que había sucedido después con la crisis de los misiles y demás. Lo que vamos a trabajar hoy es el periodo 60-70, rápidamente en realidad, y después van a entender en qué consiste el trabajo. Vamos a ver si puedo compartir para cerrar esto. Bien. No me comparte, ¿no? Dice que está en pausa. A ver. Todavía no. No, dice que está en pausa. Vamos a ver por qué. A ver si puedo. Hola, profe, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, voy a cerrar esto porque si no yo no veo. Ahí está. ¿Ustedes me ven ahí o no me ven? Sí, A mí me, vemos. ¿a mí me ven? Sí. Ah, bien. Porque yo a ustedes no los veo, por eso les pregunto. Bueno, la idea es que trabajemos con esto. ¿Qué cosas suceden en el mundo entre 1960 y 1970, específicamente en América Latina, ¿no? Entonces, vamos a empezar a trabajar algunas cuestiones. Lo primero que me gustaba era repasar algunas cosas que habíamos visto que habían sucedido en América Latina en 1950. Y de alguna manera, esperen que estoy... teníamos la revolución que habíamos visto del 52 en Bolivia, el tema del suicidio de Vargas frente a la posibilidad del golpe de Estado. Tenemos como casos, así aparecen, no los vimos todos, pero bueno, del mismo estilo de gobiernos populistas, el caso de Rojas Pinilla en Colombia, Pérez Jiménez en Venezuela, Fidel Castro en el 59 entra a La Habana. En realidad lo que me parecía importante rescatar es esto, que en todos los países de la región aparecen algunas cosas como fundamentales. Primero, un tema de democratización, es la caída, habían caído las oligarquías, ¿se acuerdan? De principio de siglo, había venido la crisis del 30, se estaba reorganizando, había cambios económicos, y la idea es que había un sector importante de personas que habían venido a vivir a la fábrica, ¿se acuerdan que habíamos visto el modelo de sustitución de importaciones? Y esto había generado una gran cantidad de personas pidiendo la participación, su incorporación a la participación política y social, la idea de la construcción de nuevos ciudadanos, para decirlo de alguna manera. Esperen que apague el celular. Bien. Así no molesta. Así que, en principio, esto había surgido con movimientos populistas que habíamos visto a Vargas, habíamos visto a Cárdenas, se van dando en los 50, y esto culmina con la llegada de la entrada de Fidel Castro el 1 de enero del 59 en La Habana. Esto para ver lo que habíamos visto hasta ahora. En realidad, yo lo que les agrego acá, no sé, ¿ustedes ven un cartelito amarillito ahí? ¿Acá? No. Sí, efectivamente. Que no Por favor, sé- alejar esta ventana. Que no sé cómo sacarla. Ahí se fue, ¿no? Ahí está. No, vuelve. Ahí está volviendo. Ahí vuelve. Dice, alejar esta ventana de la aplicación compartida y desconozco cómo se saca.
Me parece que lo tiene que sacar del Power que lo editó, profe. No, pero en el Power original no está. A ver ahí. No, vuelve a aparecer. Bueno. No, es una acción desestabilizadora de las oligarquías. Sí. Que quieren arruinar la clase. Obviamente, como correspondía. A ver. ¿Qué pasa si yo...? No se mueve con esto. Vamos de vuelta. No entiendo por qué no funciona. Acá no aparece, ¿no? No, ahora no. Bueno. Entonces, les había dicho esto de cómo estaba en 1950 y el tema de los 60, desde lo político, hay tensiones muy fuertes. Por un lado están los movimientos políticos que habían de alguna manera permitido la llegada de nuevos sectores sociales y con lo que tiene que ver con la Revolución Cubana, hay como movimientos hacia repensar en los 60 esta Guerra Fría, cómo influye en cada uno de los países, ¿no? Entonces, en Brasil va a haber un golpe de Estado, en realidad, que es de Castelao Branco en contra de Goulart en el 64, pero también va a haber algunas cuestiones que van a surgir desde estos pequeños golpes de Estado diferentes de armar, por ejemplo, la creación de Brasilia, la creación del SUDENE, que es un organismo de desarrollo del nordeste brasileño, que no estaba desarrollado porque no había de alguna manera relación entre todas las grandes ciudades de Brasil. Se acuerdan que había una política de café con leche, esta que era entre los cafetaleros del norte y los del sur ganadero. Bueno, ahora empiezan a incorporarse otros sectores, aparece la conformación de ligas campesinas y incluso hay un intendente, Miguel Arres, que es del Partido Socialista y que en el 62 va a ser intendente o gobernador, porque en realidad son gobernaciones, de Recife. En Venezuela aparece también un golpe de Estado, ¿sí? que le habían derrocado a Pérez Jiménez, asume Rómulo Betancourt, comienza a haber una serie de problemas políticos, pero en realidad se organiza un MIR venezolano, donde hay también movimientos que pasan de la actividad política, en muchos casos, al inicio de actividades guerrilleras. Insisto, teniendo como de alguna manera faro en América Latina el tema de lo que estaba sucediendo en Cuba. ¿Qué es lo que lleva a estos movimientos de guerrillas? Bueno, de alguna manera es la cantidad de estudiantes que comienzan a formar parte de estos sectores movilizados. Una de las cosas que me parecía importante, voy a dejar de compartir para charlarlo, una de las cosas que me parecía importante recordar, o por lo menos ustedes a lo mejor ya lo vieron en Mundial, lo que tiene que ver con la década del 60, del 70, ¿ya lo trabajaron? ¿Sí? Sí, algo sí. Bueno, entonces, ¿a qué responde este tema de, además de la Revolución Cubana? Nosotros tenemos algunos movimientos muy fuertes. Por ejemplo, en Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con Martin Luther King y el derecho de los afroamericanos, ¿sí?, como un movimiento social. Una de las características de estos movimientos sociales, a diferencia de los años anteriores, es que estos movimientos sociales son policlasistas, para decirlo de alguna manera. No hay diferencia de clase. No es que el movimiento obrero de una clase obrera, lo que sucedía en cualquier movimiento revolucionario anteriormente, acá, una de las cuestiones es que todos estos movimientos son transversales a las clases sociales. Entonces, tanto los movimientos sociales como las guerrillas, ¿sí?, van a incluir jóvenes de cualquiera de las clases sociales. Esto es nuevo.
Antes se daba solamente, ¿sí?, por algún tipo de alianza de clases. Bueno, esta es una cuestión que surge nueva. El caso de Martin Luther King tiene que ver con el concepto de negritud, ¿no? O sea, de ser ciudadano como negro. No importa si en realidad tiene alto nivel educativo, alto nivel económico o bajo, pasa por otro lugar. Surgen otros movimientos sociales en Estados Unidos que son los que van en contra de la guerra de Vietnam, que también es policlasista, ¿sí? Es transversal porque forman parte de los movimientos pacifistas personas que corresponden a cualquiera de los partidos, a cualquiera de las clases sociales y de los partidos políticos. Surgen movimientos feministas que pasan de el pedir el derecho al voto a pedir otra serie de participaciones. Es el periodo de la segunda ola, que así se llama, dentro de los movimientos feministas. Surgen movimientos ecologistas también, ¿sí? Y estos se van a dar a continuación del Mayo francés. También aparece en Europa, tenemos el Mayo francés, tenemos movimientos contra la Unión Soviética, ¿sí?, de sectores de estudiantes en Checoslovaquia, en Yugoslavia. Hay como una movilización desde los jóvenes, pero insisto, con ideales que están fuera de la clase a la cual pertenecen. Esto es como una categoría diferente en los 60 y en los 70. Por eso es la ruptura en realidad de un orden establecido históricamente, y que esperaba que los sectores se organizaran por sectores, o el partido político, o el movimiento obrero, o el movimiento campesino. Ahora esto es todo unido de alguna manera en función de un ideal. Este es como un cambio. Es el periodo de descolonización de Asia y de África, ¿sí? Es el surgimiento como tal de los movimientos guerrilleros, que están muy relacionados con este tema de poner en duda, ahora vamos a ver, algunas corrientes económicas, ¿no?, y corrientes políticas. Los movimientos guerrilleros, por ejemplo, sostienen: no es necesario la reforma agraria. Esta es una discusión que se da en el seno incluso de las ciencias sociales. Otro punto importante en esta época: las ciencias sociales comienzan a tener relevancia, salen de las universidades para discutir la realidad social. ¿Sí? Esto no existía, esto tiene que ver con el Mayo francés, tiene que ver con lo que pasa en México con Tlatelolco, con el asesinato en la plaza. Digo, hay un montón de cuestiones donde además las ciencias sociales se ponen a la vanguardia. Estas ciencias que eran miradas como de segunda, porque las importantes eran el positivismo, las ciencias naturales, las ciencias exactas, de golpe comienzan a posicionarse para mirar la realidad. Y el intelectual como parte de leer esta realidad. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Comentarios? Una de las cuestiones, por ejemplo, de las ciencias sociales es la discusión de salir de la universidad y comenzar a hacer todo lo que va a ser las políticas de extensión universitaria, ir a hacer sus prácticas en el campo concreto. Una de las cosas que se discute como problema es la reforma agraria. Nosotros veníamos viendo reformas agrarias, sí, hasta el 52 incluso. En Bolivia habíamos visto que había sucedido en México. Acá la discusión pasa. La reforma agraria no solo se tiene que hacer sobre tierras que se puedan expropiar porque no son de nadie o no están siendo utilizadas por el Estado, sino que empieza a discutirse la propiedad de la tierra de los grandes terratenientes. ¿Cómo adquirieron esas tierras frente a que no lo tienen? Esto antes, ¿se acuerdan que las reformas agrarias eran o sobre tierra del Estado o en Cuba sobre las tierras que se le habían sacado a los funcionarios de Batista, o en Nicaragua a los de Somoza? Acá ahora se empieza a discutir es por qué hay gente que tiene más propiedad que otras. ¿Cuáles son los derechos para obtener esas propiedades? Esto nunca se había discutido. Por supuesto que esto se discute en América Latina especialmente, ¿sí? Y no tanto en Europa, que están en otro momento. Sí hay como una idea esta de movimientos que llevan adelante
juventudes de distintos lugares, insisto, con este criterio de policlasistas, que no era lo que habitualmente uno pensaba que podría suceder. ¿Preguntas? Si no, seguimos. No, o sea, le hago una consulta. Sí. De repente, bueno, yo no hace mucho tuve que hacer las prácticas justamente sobre el tema de los 60, comparando movimientos, el mayo francés, la primavera de Praga. Y, o sea, existía como me decía Jakubowicz, por un lado todo hay que entenderlo en el marco de la Guerra Fría, porque si no, no se entiende, pero aparte de eso, está el tema de que en realidad los reclamos eran diferentes. O sea, a mí siempre me ha costado más allá de lo que leo, ¿no? Unificar todos estos movimientos, bueno, es así, tienen características comunes, mucha juventud, al frente, la ruptura de la imagen de la clase obrera como cabeza de los movimientos sociales, pero después, por ejemplo, los reclamos de la primavera de Praga y del mayo francés eran radicalmente distintos. Y entonces es como que me cuesta encontrar un hilo conductor entre ellos verdaderamente. ¿Me explico lo que voy? No sé. Sí, en realidad el hilo conductor es la caída de la vieja estructura histórica, política y social que había dejado la posguerra, ¿no? Esta idea de quiénes son los que dirigen, la universidad es intocable, nadie puede discutirle a las ciencias, es intocable los partidos políticos, los sindicatos son intocables. Digo, hay como una especie de discusión donde todo puede ponerse en discusión y que no es solamente el tema de los adultos manejan todo, sino que aparecen movimientos juveniles que comienzan por otro lado, primero por reclamos que no manejaban los adultos. Ni los sectores norteamericanos iban a pedir por los derechos de los negros, porque no formaba parte de su universo, ni el tema del pacifismo en contra de la guerra de Vietnam, porque ellos dirigían la guerra, ¿sí? Ni los movimientos feministas a las señoras que estaban organizadas en sociedades patriarcales, ni movimientos ecologistas que lo que iban a cuestionar es lo que estaban de alguna manera contaminando, ¿sí? Por la sobreexplotación de la tierra. Entonces, todo esto junto genera la caída de la estructura histórica de los sectores que manejaban la sociedad y eran intocables, y que los jóvenes solamente tenían la función de transitar la juventud estudiando para ser adultos y empezar a tener los derechos correspondientes. Entonces, desde ahí aparecen los cambios revolucionarios, pero que no se dan de una sola manera. Ahora vamos a ver que la Iglesia Católica tiene una gran transformación. Tiene una gran transformación la educación, porque es el periodo de Paulo Freire y la pedagogía del oprimido. Aparece el boom latinoamericano de literatura, entonces aparece Cortázar, aparece García Márquez, o sea, aparecen un montón de autores que empiezan a decir que el intelectual tiene que estar comprometido con la política y el literato también. Esto antes eran como cosas diferentes, el académico por un lado, el pueblo por el otro, todo se estructuraba bajo partidos políticos o en su defecto se canalizaba a través de las estructuras sindicales. ¿Se entiende esto, Alexis? Sí, básicamente, digamos, es la postura antisistémica lo que los une. Cada cual reclama lo que se le ocurre, pero todos están en contra de algo que está establecido. De un sistema que se cae después de la Segunda Guerra, porque tampoco les dio soluciones el estado de bienestar en algún sector, y en Europa tampoco dio demasiada salida. Entonces es contra esa vieja estructura, porque después de la Segunda Guerra quisieron volver a la misma estructura rígida, política. No sé, estoy pensando, la Segunda Guerra, el que vuelve al gobierno es De Gaulle en Francia, que si bien es un héroe de la guerra, no es un transformador de la sociedad, sino todo lo contrario. Es volver a poner una Francia poderosa, estructurada, ¿no? Digo, sobre ese De Gaulle saltan también el tema de las universidades y el mayo francés con posterioridad. Digo, hay como una idea de
lo anterior se terminó. Profe, Sí, por ahí no tiene nada que ver, ¿no? Pero me hizo recordar una duda del texto de Ansaldi, que hay una parte que habla como de una conferencia, como en Cuba, para establecer pautas revolucionarias para, bueno, para todo el continente. Y eso yo me Sí. lo anoté para preguntarle si, o sea, es por esta línea. eso se va a dar, que se va a llamar OLAS, a esa organización, ¿sí? Que en realidad nunca funcionó demasiado, pero por eso también Cuba era la que permitía a los exiliados de los movimientos guerrilleros. Pero habían organizado una especie de, como la OEA, pero desde Cuba, ¿no? Para poder dirigir de alguna manera todos los movimientos revolucionarios y y frenar a las contrarrevoluciones, que es lo que vino después. ¿Sí? Entonces, mi idea era un poco mostrarles esto de cómo se va dando. No me acuerdo si era esto, vamos a ver. Ahí está. Cómo se van dando en distintos momentos, distintos lugares, ¿no? Cualquier cosa me dicen y freno y volvemos a hablar. Entonces, yo les decía, bueno, estos son ejemplos nada más. En Perú hay problemas, ya hay un golpe de Estado y no puede Haya de la Torre, en realidad, el fundador del APRA, llevar adelante, pero también aparecen movilizaciones de campesinos, ¿sí? En este caso es muy fuerte en Perú, en un grupo que se llama La Convención, que es una región muy cercana a Cusco, y este señor Hugo Blanco, que no es un político, sí dirige los movimientos campesinos, movimientos indígenas. Esto no era algo que apareciera, sí había aparecido en el 52, pero junto con el movimiento obrero, ¿se acuerdan? En Bolivia. Pero ahora que existieran movilizaciones de campesinos, ligas agrarias, esto es como muy nuevo en muchos lugares de América. Bueno, nada, comienza, por supuesto que todo esto termina en los periodos de los primeros golpes de Estado, porque es un tema. Hay golpe de Estado en Bolivia, va a haber golpe de Estado en Uruguay, va a haber golpe, o sea, el intento de tomar, ¿se acuerdan que habíamos visto en Cuba la playa Girón y la idea de los misiles en el 62, hasta que en el 65 es la ruptura del OEA que habíamos visto con Cuba cuando habían venido, el Che había venido a Montevideo y todo lo demás. Y es acá que en el 66, que es lo que decías vos recién, se hace una conferencia tricontinental, porque la idea de esta conferencia es que se juntaran países de lo que llamaban tercer mundo, que era África, Asia y América, y organizaran esta organización latinoamericana de solidaridad, que es OLAS. Esta organización era la que iba a darle solidaridad a todos los movimientos guerrilleros que se dieran en el mundo. Dentro de este plan estaba lo que iba a ser el Che en irse a otros países, ¿no es cierto? Primero a África y después terminar en Bolivia. Bien, paralelamente a esto me parecía importante trabajar con algo que se llama la teología de la liberación. Si no me aburro con esto. Supongo que saben qué es la teología de la liberación. ¿Tienen idea? Lo deben haber visto a lo mejor en Mundial ya. No me doy cuenta al menos. Lo venimos viendo en Argentina en realidad con todos los movimientos que surgen a partir de la Acción Católica, Montoneros, venimos viendo eso. Bien. La teología de la liberación en realidad surge a partir de algo que se va a llamar Vaticano II, ¿sí? Un concilio. En los concilios se juntan los obispos y discuten sobre, como los concilios que ustedes deben haber visto en Edad Media, sobre dogmas. Este concilio lo inicia Juan XXIII, que fallece, y lo retoma Pablo VI, que es el continuador. Y ahí aparece un documento muy fuerte, que es un documento que se llama Populorum Progressum, que es una encíclica papal, donde lo que habla es del progreso del pueblo. Digo, hay como la discusión que hay en el Concilio Vaticano II es que la Iglesia no puede estar alejada del pueblo. Ya no es solamente
el cura en la iglesia, el obispo en la catedral, sino que tiene que ver con acercarse a trabajar con los sectores más vulnerables. Y vuelve a poner en escena esta idea que la opción son los pobres para la iglesia. Este concilio, además, tiene una característica muy particular que intenta ser por primera vez, después de muchos años, bastante ecuménico, ¿no? Ecuménico es incorporar a sectores protestantes también a algunos de los debates, cosa que antes era, después de Lutero, se había partido. Bueno, comienza a ver de cómo pensar en este mundo que se está desmoronando, cómo se desmoronan las estructuras patriarcales, las estructuras universitarias, también se desmoronan las estructuras de la iglesia. ¿Sí? Y dentro de esto, lo más importante va a ser algo que surge en Brasil, que van a ser las comunidades eclesiales de base, y específicamente la teología de la liberación, que es desde Brasil, con el obispo Helder Câmara, en adelante. O sea, la teología de la liberación se genera en América, especialmente en Brasil. En Argentina esto se va a llamar Movimiento de Curas del Tercer Mundo. Todos aquellos que adhieran a esta teología de la liberación. Que por supuesto son los jóvenes de los seminarios y los sacerdotes jóvenes, ¿no? Y de acá tenemos los sectores que se van a desprender. Mujica, que nunca pertenece a los movimientos del tercer mundo, porque él no firma ese documento, lo firman 33 sacerdotes que pertenecían a varios partidos políticos, o que de ideología no eran todos peronistas, sino que había también antiperonistas, pero que estaban en contra de la estructura de los obispos determinando qué había que hacer y qué no, y esta idea de una iglesia encerrada entre cuatro paredes. ¿Qué es la comunidad eclesial de base? Por ejemplo, es reunión de jóvenes que leen la Biblia y discuten en las parroquias. Se va a llamar en la Argentina lo que van a ser los movimientos juveniles separados de la Acción Católica, que está dentro de la estructura eclesial, ¿no? Como los sacerdotes y demás. La Acción Católica forma parte de esa estructura. Los movimientos juveniles, que además era de hombres o de mujeres separadas, los movimientos juveniles pasan a ser movimientos mixtos, que surgen en las parroquias. Se lee la Biblia con alguien que podía ser un dirigente, pero no tenía que ser el sacerdote solamente. Esto que para los protestantes es normal, la lectura de la Biblia, para los católicos la Biblia era solo leída en la misa por el sacerdote. Bueno, se comienzan a discutir. ¿Los scouts también o no tienen nada que ver? No, los scouts forman parte de otro movimiento mucho más... entre la Primera y Segunda Guerra Mundial ese movimiento scout. Algunos scouts son católicos, otros protestantes y otros no son religiosos. Acá es la idea de leer la Biblia y salir a misionar al interior del país, el ir a trabajar con las villas, el ir a llevar a la acción la palabra, ¿no? Esta idea de la fe sin obras es fe muerta, que establece la Biblia, es decir, llevarla adelante. Esto no existía. Antes era la dama de beneficencia, que podían hacer algo para darle de comer a alguien. Acá hay como un movimiento muy fuerte. ¿Qué característica tiene, por ejemplo, la Iglesia? Es que ellos, a partir de este debate del Concilio Vaticano II, van a criticar dos cosas. Fundamentalmente, al capitalismo como alguien que está ahogando a la sociedad. Esto de el trabajo, la no reconocimiento de leyes laborales, la poca posibilidad. Aparecen signos muy grandes de pobreza y de villas de emergencia o de favelas, esta cuestión de todos los que han venido, hay una crisis económica y todos los que están viniendo a vivir en las grandes ciudades viven en muy malas condiciones. Entonces, están en contra del capitalismo, pero también están en contra del marxismo, ¿no? Esta idea de repensar en una tercera posición, entre comillas. Por eso muchos de estos sacerdotes van a terminar adhiriendo al movimiento peronista, ¿sí? O sea, de alguna manera es el caso de Mujica concretamente.
pero lo que tiene como fundamental es una renovación de la iglesia, al punto tal que para volver a encasillar a la iglesia en lo que era durante la dictadura, en la Argentina, por ejemplo, hay una gran cantidad de secuestros y desaparecidos de personas que militaban en comunidades eclesiales de base, sacerdotes, obispos como Monseñor Angelelli. Digo, también era, que va a ser esto también los golpes de Estado, volver a la estructura anterior. O sea, el golpe de Estado no es solamente cambiar un presidente, sino que es volver a una estructura que puedo controlar. Entonces es destruir a todos los movimientos sociales que eran, en líneas generales, mucho más peligrosos que si fuera un partido político, porque eran jóvenes de distintas clases sociales que provocan estructuras de romper con la familia. Digo, hay es como la revolución más contemporánea, para decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Se entiende esto? ¿Preguntas? No. ¿Dudas? Digo, para que entendamos el contexto. Yo, la verdad que hay una cosa que no entiendo. Está bien, ¿no? Por supuesto, era chico y todo. O sea, yo cuando era chico estaba en la Acción Católica. Sí, había. De hecho, me echaron alegremente de la Acción Católica, dicho sea de paso, pero al margen de eso, yo no lo recuerdo como una institución tan politizada como lo estoy viendo ahora, que parece que agarraba gobierno, los tumbaba, los mantenía. Yo no recuerdo, jugábamos a la pelota y leíamos la Biblia, o sea. Bien, el tema es qué edad tenías. 10 años. Bien. Digo, y en eso cuando jugabas a la pelota, ¿sí? ¿Había algún joven que dirigía eso? Sí, había muchachos que tendrían 20 y tantos años, que eran los que estaban a cargo de los grupos, sí. Bien. Esos son de estos movimientos que antes no existían. Antes el único que manejaba todo era el sacerdote o un seminarista. Que existiera participación de las mujeres, sí, en estos grupos, que se las considera, que pudiera haber grupos juveniles mixtos, era muy particular. Digo, esto son cambios que se dieron en determinadas comunidades más que en otros. Una de las comunidades, no sé cómo fue en San Justo, pero en Morón, por ejemplo, había sido un movimiento muy fuerte de sacerdotes del tercer mundo y de movimientos juveniles. Por supuesto que había otros que no, había iglesias tradicionales que seguían estando paradas en el mismo lugar. Pero hay como una cosa de movimientos y de cambios, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque el Concilio Vaticano II deja de dar establece que se deja de dar la misa en latín. La misa era en latín. Por lo tanto, uno iba a misa, yo que tomé la comunión en el año 68, el cura hablaba en latín y yo no sabía qué decía. Lo único que se hablaba en castellano era cuando se hacía la homilía, cuando el cura explicaba el evangelio, pero si no, la misa se recitaba en latín. ¿Pero en qué año cambió esto? Porque en el 68. Por eso, porque mis recuerdos infantiles primero pueden empezar en el año 75, por eso. 72. Y la verdad que siempre los escuché hablando en castellano, ¿no, cura? Bueno, hasta el 68 era la época que se hablaba la misa en latín, de espaldas, o sea, el sacerdote estaba de espaldas a la gente, o sea, cuando hacía el acto de consagración lo hacía mirando él solo al altar y los demás estaban atrás. Era la época que las mujeres llevaban mantilla para ir eso lo deben haber visto, que por ahí alguna de sus abuelas le ha contado, pero se ponían mantilla para entrar a la iglesia. Si la mujer no tenía la cabeza cubierta, no podía ingresar. Como no podía ingresar en pantalones. Digo, estamos hablando de acá del 60 al 70. Como las mexicanas. ¿Cómo? Las mexicanas, hasta ahora, que llevan la mantilla para ir a la iglesia. Exacto. Pero en la Argentina era habitual. Digo, eran prácticas que ustedes no las conocen porque la vivieron con posterioridad. Pero era una iglesia totalmente alejada, ¿sí? Ese momento generó un acercamiento de movimientos juveniles que algunos de ellos, bueno, de hecho Montoneros tiene prácticamente su origen de la iglesia de San Carlos, que está al lado del Nacional Buenos Aires, cuyo párroco en un momento había sido Mujica,
y antes había sido el padre Carbone, que creo que es el único que sobrevive de los curas del tercer mundo, porque bueno, estaba Richardel y había otra serie de curas que ya fallecieron por la edad. Y los que no, bueno, fueron desaparecidos. Nada, yo lo que quiero mostrar es de qué manera también este cambio de estructuras les pegó en esta época en todos lados. Y después, y la idea era, ahora lo paso rápido, pero y la idea es que también en lo económico, porque es el surgimiento a partir de la CEPAL, de la teoría de la dependencia. Entonces, es discutir la economía, decir, existe centro y periferia, nosotros somos un país, nosotros somos dependientes, cuando en realidad la teoría era que América Latina era el que vendía materia prima, era modelo agroexportador, era hacia afuera o agrominero exportador. Acá lo que se establece es que tenemos una economía dependiente de las grandes potencias y de quienes nos compran. Entonces tenemos que empezar a discutir a quién le vendemos y cómo le vendemos. Nadie había pensado en este tema de la dependencia. Era natural que había hegemonías y que nosotros le teníamos que vender a esas hegemonías. Por eso empiezan a surgir movimientos del tercer mundo, poder pensar de venderles a otros, alianzas diferentes, ¿no? Es como un periodo entre el 60 y el 70 muy movilizador en todos los sectores. Ahora, cuando uno entiende de estas movilizaciones, tanto en lo universitario, los profesores, los centros de estudiantes, las escuelas secundarias con centros de estudiantes, porque antes no tenían, digo, en los 60 empiezan a surgir los movimientos de centros de estudiantes en las escuelas secundarias, sí en las universidades existían, se puede entender por qué después vienen los golpes de Estado en América Latina para volver a encasillar y volver a una estructura similar a la que era anteriormente. Un Estado gendarme, un Estado que controle qué leo, un Estado que controle a dónde voy, en qué horario estoy, si se junta la gente. Digo, tiene que ver, más allá de la lucha contra la subversión, y lo digo entre comillas, en muchísimos de los golpes de Estado ya habían terminado con los movimientos guerrilleros. Y se considera subversivo a todo aquel que altere el orden. Y si alterar el orden, por ejemplo, es un grupo de jóvenes que va a trabajar en una villa, a ayudarles a comer o enseñarle a los pibes, a estudiantes universitarios que iban a hacer tareas de apoyo escolar en las villas, ya era subversivo, porque ese no era el orden ni el lugar donde le correspondía estar a un futuro universitario. ¿Se entiende esto? O sea, esto para entender por qué viene después todo este tema de una contrarrevolución, que había sectores que pensaban en la lucha armada y sectores que no pensaban en la lucha armada, pero que llegado el momento, ambos son considerados como peligrosos. Ahí se estructura el concepto de que los jóvenes son peligrosos. Antes el criterio de juventud no existía. O sea, será joven, había que tener determinados criterios: terminar de estudiar, terminar la escuela, ir a trabajar. Las mujeres, si no estudiaban, tenían que casarse. Digo, había como estructuración de una vida familiar como antigua. De hecho, la adolescencia es algo que se genera a partir de los 70, 80. El concepto de adolescencia no existía. Se era joven en el momento que dejaba de ser niño. Entonces, en el momento que había un desarrollo de su organismo sexualmente, pasaba a ser, cuando pasaba a poder reproducir, ahí pasaba a ser joven o adulto. Entrar al mundo adulto era terminar la secundaria. Un símbolo tan ridículo que había en la década del 60, que los pibes hasta los 18 años iban a la escuela con pantalones cortos, y que recién el mundo adulto era cuando terminaba la escuela. Digo, por ahí te causa gracias, Alexis, pero era hasta eso. Los varones con 18 años tenían que tener pantalones cortos. El ponerse los largos era entrar al mundo adulto, haber terminado la escuela. Bueno, era una manera social, como para las mujeres era poder usar zapatos con taco. Digo, era entrar a vestirse en un mundo adulto. Bueno, todo esto es como un cambio que se va dando, no solo desde lo formal,
sino que van cambiando las estructuras mentales de la gente, ¿sí? Y esto es un peligro para aquellos sectores que quieren mantener el status quo de no discutan si soy empresario, cuánto tengo de ganancias, cuántas tierras tengo, y bueno, no discutan al capitalismo ni al marxismo, y sobre todo al capitalismo discutiéndole cuánto dinero están generando fuera de esta teoría de la dependencia. O sea, ellos me necesitan porque nosotros somos dependientes de ellos, pero también en algún momento esta teoría de dependencia permite pensar lo que va a pasar en el 73 con la crisis del petróleo, donde ahí el mundo se da cuenta que es dependiente de aquellos países que consideraban inexistentes, que eran Arabia, por ejemplo. No existían, porque total yo sacaba el petróleo porque era una colonia inglesa. Cuando empieza la descolonización, acá aparece toda una estructura en el 73, cuando es la crisis del petróleo, de dependo de alguien donde tengo que hacer algo para quedarme con ese gobierno y ese poder. Entonces también hay golpes de Estado en los países de Asia y de África. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Lo que les quería plantear es, bueno, este es un mundo diferente y que rompe como consecuencia de la posguerra, porque si no es como que no había pasado nada, se rompe con esas estructuras. El mundo también empieza a darse cuenta que la guerra se llevó a los jóvenes, porque los que mueren en la guerra que termina en el 45 son los jóvenes. Entonces, estos jóvenes también son los que cuestionan que no quieren más guerra, que quieren tener un futuro. Y además de esto, el broche de oro es la revolución triunfante, la revolución cubana, donde además después le hace frente en la crisis de los misiles, por el apoyo de la ex Unión Soviética, le hace frente a Estados Unidos, que se consideraba el único dueño de América. El concepto del patio trasero y todo lo que veníamos viendo de cómo Estados Unidos era esta posición de gendarme y de ingresar en Centroamérica todo el tiempo. Bien, ¿preguntas? Yo no sé si fui muy rápido, pero digo, por ahí me acelero. Bien. Bueno, no sé, ya perdí el orden, vamos a ver. ¿Por dónde íbamos? De lo que no haya dicho. Bueno, esto de las conferencias, esto que yo les decía de Popular en Progreso, la denuncia contra el capitalismo y el marxismo, ¿no? La teología de la liberación, este movimiento de los curas del tercer mundo, que es por el obispo Elder Cámara. Esto que les decía yo de los movimientos juveniles, a partir de la Revolución Cubana aparece esta idea de la vía violenta, ¿sí? Y que tiene que ver de alguna manera con la posibilidad de la guerrilla y un progresismo que cambie, que sea a partir de movimientos más revolucionarios. Esto que yo le decía, que no es la tierra que sobra, sino el poder que tienen los latifundistas, esta idea de las teorías del hombre nuevo, Paulo Freire y la pedagogía del oprimido, estos movimientos culturales que es lo que se va a llamar el boom latinoamericano, ¿no? Al que pertenece Sábato, Cortázar, Benedetti, Vargas Llosa, García Márquez, el Vargas Llosa de esa época, no el Vargas Llosa liberal de los 90, y la idea es esto de que hay una preocupación social, siempre podía haber en muchos de los escritos de autores del 30 y del 40 frente a la crisis, pero ahora la idea es que el escritor, y esto lo plantea Cortázar todo el tiempo, el escritor tiene que ser revolucionario, donde todo el tiempo el planteo es hay que poner el cuerpo en la lucha, ¿no? Entonces, sí. ¿Se puede hacer una consulta con respecto a la diapositiva anterior? Sí, dale. Bueno. Es más fácil, no, porque si no... Decíamos, esto de los movimientos juveniles, valor de la rebeldía y vía violenta, pero recién dijimos que la guerra hace cuestionar a los jóvenes esa misma idea de la guerra. Entonces, ¿qué son? ¿Dos vías al mismo tiempo? Pues una primero y otra después. No, una cosa es cuestionar la guerra, lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y hay grupos pacifistas que no quieren Vietnam, por ejemplo,
paralelamente, otros adhieren a partir de los movimientos revolucionarios para tomar el poder, para llevar a tener un hombre libre y una mejor sociedad. O sea, no es un solo movimiento. En un lugar se da de una manera y en otros se da en otra. En Estados Unidos, porque además tienen que ir a luchar a Vietnam los jóvenes norteamericanos, ¿sí? Ahí aparece el movimiento pacifista o el hipismo como tal, que también forma parte de vivir en comunidades, irse de sus casas. Digo, hay como una revolución diferente. En América Latina es mucho más pegado a la vía revolucionaria de Cuba. Recordemos que Cuba no era marxista, o sea, de adherir directamente a la revolución rusa en su inicio, ¿se acuerdan? Sino que era poder sacar del gobierno a Batista y a las injusticias que Batista había generado con el pueblo por ser aliado de Estados Unidos. Son, a ver, como si yo te dijera que son capas que se van sedimentando, una en un lado, otra en otro, pero es todo un mundo en ebullición. Y por eso las medidas que se van a tomar después van a ser, desde la economía va a ser el neoliberalismo. O sea, el bajar muy fuerte el tema de la escuela en Estados Unidos de los Chicago Boys en fines de los 70, principios de los 80, y la idea de endeudar a los países para que no se desarrollen. Porque ahí va a ser el otro grave problema. Cuando América Latina, con la teoría de dependencia, comienza a hacer desarrollo industrial, entonces aparece una corriente que es el desarrollismo, ¿sí? Esto es muy peligroso. Y como contrapartida va a venir después la primera oleada del neoliberalismo, que es a partir de los golpes de Estado entre los 70 y los 80. ¿Por qué digo esto? Porque en el 73 va a ser en Chile y en el 76 el nuestro. Digo, hay como diferentes periodos. Y en Brasil había sido el 64. Digo, hay como distintas etapas, pero va a aparecer esta idea de no produzcamos nada, no hagamos más fábricas, sino que empecemos con la especulación financiera. Esto también comienza en la década, entre fines de 60 y principios de los 70. ¿Sí? Y como respuesta a esta teoría de la dependencia, que es la de Cardoso, Faleto, en la Argentina va a ser Grispum, que va a ser uno de los ministros de Alfonsín en un momento, pertenecían al grupo de la CEPAL, ¿no? Este sector que cuestiona a la economía, de hecho existe actualmente la CEPAL, cuestionan a la economía extranjerizante que tiene cada uno de los países, ¿no? Esta idea de repensarse como dependientes y latinoamericanos, ¿no? Esto es una de las corrientes. Sí, ¿alguna cosa más? Entonces serían dos caminos alternativos, o sea, son dos caminos para llegar al mismo objetivo. O sea, por un lado tenemos todo lo que tiene que ver con el movimiento guerrillero o el movimiento por las armas, y por el otro lado tenemos el movimiento hippie, el movimiento pacifista y demás, pero para llegar también, o sea, los dos al mismo objetivo, que es hacer temblar el status quo. De alguna manera es... Son dos caminos para llegar al mismo lugar. Sí, yo creo, Ernesto, que ni siquiera son dos caminos, es como todo junto y al mismo tiempo. O sea, no es que algunos toman una cosa y otros toman, o sea, por ahí, los grupos guerrilleros son los primeros que se van a oponer a que vayan soldados a Vietnam. Digo, porque una cosa es la guerra imperialista sobre otro país, entonces los movimientos guerrilleros se van a poner a favor, por ejemplo, de los vietnamitas, ¿sí? Y uno dice, y los movimientos pacifistas por ahí aceptan esta idea de no llegar a una guerra imperialista, no cuestionan lo que pasa en cada país cuando decidan las personas tomar las armas. Es como todo pasa al mismo tiempo y depende de los sectores, los lugares, ¿no? Yo personalmente no lo entiendo como tan lineal como caminos. Conviven, en algún momento se tocan y en algún momento
se separan, porque también sucede en los propios movimientos guerrilleros. Hay movimientos que... Como lo habías planteado, por eso No, bueno, si me lo planteé así... Lo pensé de esta forma, por eso... Está bien, si yo lo planteé así, está bien que me lo digas, porque en realidad lo que estoy tratando, por eso le decía a ustedes que eran como capas, ¿sí? Todo el tiempo que se van dando, ¿no? Pero que es un mundo que comienza a cuestionarse en todos lados. En Estados Unidos, bajo un criterio, en la Argentina no es un problema el movimiento afroamericano. Sí lo es en los Estados Unidos. Entonces, tampoco lo es en Brasil el movimiento afroamericano o brasilero americano. Para poder entenderlo, entonces, suponte, ya yo estaría, puedo hacer una manifestación en contra de la guerra de Vietnam, por ejemplo, ¿sí? Una manifestación, un meeting, etcétera, pero a su vez puedo tomar un arma y apoyar el régimen de Vietnam del Norte. Sí, en realidad puede pasar. Yo no sé si están así porque no sé realmente si qué parte del Vietnam, del Vietcong. Para sacarlos No. al ejército regular, ¿no? A eso me refiero. No, el tema es muy posible que dentro del grupo de montoneros algunos estuvieran en contra de las guerras imperialistas, ¿no? Porque no los dejan decidir al pueblo. Y estaban armados, digo, montoneros en la etapa de armados, porque había un sector de montoneros que no era armado, ¿no? O sea, como había el PRT como movimiento, como partido político, y el ERT como brazo armado del PRT. Había sectores maoístas que estaban apoyando la revolución en China. Digo, hay como una ebullición bastante particular. Yo quiero que les quede claro, por ahí todo lo contrario, no es lineal. No puedo hacer un trazado lineal porque se van cruzando todo el tiempo, ¿sí? Desde distintos lugares, distintos sectores. Hay un sector, por supuesto, en la iglesia, ultraconservador. De hecho, aparece alguien que se llama Lefebvre, que sigue, y que de hecho vivía en la Argentina en los 80, que era anticlerical y seguía dando las misas en latín y no dejando entrar a las mujeres con pantalones a la iglesia. Digo, esto convivía al mismo tiempo. Y obispos que decían dónde se escondían los sacerdotes, ¿sí? O dónde estaban los sacerdotes para que los fueran a buscar los grupos de tareas. Digo, han existido, convivido al mismo tiempo en estas instituciones. Lo que empieza a ver es como si fuera un gran terremoto de todas las instituciones que se consideraban cerradas en algún momento y que estaba todo resuelto. Y todas tiemblan por alguna causa. ¿Preguntas? Vuelvo a seguir entonces. No, profe, le quería hacer una consulta. Dale. Sobre lo que dijo de endeudar los países para que no se desarrollen. ¿Esas eran políticas en general, mundial, de los, digamos, de los sectores de Europa, de Estados Unidos, Inglaterra? ¿O usted estaba hablando sobre los que estaban al mando de los golpes de Estado, sobre los militares de cada país? ¿A quién se refiere? ¿Quiénes hacían ese tipo de política de endeudar el país para que no se puedan desarrollar? En realidad, para que pueda haber una deuda, alguien tiene que tomarla y alguien tiene que ofrecerla. En líneas generales, de la misma manera que se va a generar después la doctrina de seguridad nacional para los oficiales de los ejércitos latinoamericanos que estudian en Estados Unidos, hay una corriente económica de Chicago, ¿sí?, donde van a estudiar todos los economistas de América Latina, o por lo menos aquellos sectores que después tienen injerencia en el poder y que van a ser los ministros de Economía. Y se hacen el único civil en líneas generales en los gobiernos militares siempre es el ministro de Economía. El resto de los ministros son militares sin ningún problema. En líneas generales los ministros de Economía son civiles y pertenecen a estos sectores de endeudamientos. Y hay un acuerdo, obviamente, que si yo tengo
una oligarquía o un sector aristocrático de dinero, ¿no? Estos temas oligárquicos donde yo vivía de la exportación, a mí no me conviene la industrialización. Si yo soy agroexportador, yo necesito vender vacas y trigo, o tengo que hacer minería, no necesito que se industrialice. Porque entonces empieza a tener menos valor lo mío, porque se acuerda que eran por el valor de intercambio. Entonces, estos sectores son los que manejan la economía y estos son los que comienzan a pedir endeudamiento, pero se da durante los gobiernos militares. Y es una política económica, ¿sí?, del liberalismo, es volver al tema del liberalismo, sin posibilidad de desarrollo. La ruptura habían sido los gobiernos populistas con los modelos de sustitución de importaciones. Nosotros lo pensamos en los 80, o en los 70 hasta los 80, lo vamos a pensar en los 90, ¿sí? Va a haber el mismo modelo después en parte de los 2000, digo, la crisis de la Argentina de la Rúa también tiene que ver con estas crisis económicas y estas ideas de endeudamiento con el fondo y qué tipo de política económica se hace. Pero bueno, lo que yo quería plantearles, porque de hecho no soy economista, esta idea de cómo también hay como contrarrevoluciones en todos lados, hacia la iglesia, hacia el ejército, hacia la economía, digo, hacia la sociedad. Hay como volver a encasillar todo lo que los 60 y los 70 habían roto como estructura de una sociedad, ¿no? Profe, y esta dependencia económica, ¿en qué los beneficiaba a estos militares? En realidad, ¿daban armas, algo? No sé, ¿qué beneficio tenían? ¿O solamente por la política económica que habían tomado, que era el liberalismo? Es que en realidad los gobiernos militares siempre hacen políticas liberales, porque están dirigidas la economía por los sectores económicos más fuertes de cada uno de los países. Es que lo otro era comunismo, o sea, lo otro es populismo. Lo otro de desarrollo del movimiento obrero teniendo derechos es hacer huelga, hacer paros generales. Bueno, esto no entra en la cabeza de esa estructura militar donde la sociedad tiene que ser ordenada. Así, estoy pensando, si Roca dijo orden y progreso, orden y progreso en Brasil y en Argentina paz y administración, digo, eso también son liberales. Profe, también tiene que ver con una concentración de poder, ¿no? Porque, por ejemplo, obvio, no sé, el Che hablaba de, no iba en contra de la industria, sino en la distribución del manejo de esa industria, ¿no? Que sea como una gerencia de todos. Digo, no, y si además, siguiendo esto de lo que yo planteaba antes, encima se discute por qué la gente tiene latifundios. Claro. ¿Cómo no va a ser una reforma gratis? ¿Por qué tengo que tener una villa si hay gente que tiene tierras? Digo, hay toda una discusión sobre quién es el dueño de determinadas cosas. Exacto, sí. Bueno, a ver. Yo a veces intento tenerlo PowerPoint para tener una guía, para no irme por cualquiera, pero acá no lo logré. Bueno, esto es lo que decía de los movimientos culturales, profe, generales, de las corrientes, esto que yo le planteaba, lo que era el desarrollismo, ¿no? Una modernización, en algunos casos con propuestas políticas de cierto nacionalismo y en otros no era de la misma manera. El tema era cómo lograr romper con la dependencia tecnológica. Entonces hay un desarrollo de las universidades, sobre todo en ciencias exactas, para poder empezar a tecnificarse. Aparece la tecnología como algo importante. Era el tema de cómo lograr que el dinero que se transfería de la periferia a los centros volviera de alguna manera a hacerse al revés, o sea, que no se tuviera que ir todo el dinero hacia el exterior, sino que se reinvirtiera. Y eso era a través, de alguna manera, lo tenía que hacer el Estado. Y esto tenía que ampliar el mercado interno, generar mayor cantidad de posibilidades de consumo y además incorporar aquellos sectores que habían quedado afuera.
especialmente a los campesinos en toda América Latina. Bueno, esta idea de que yo les decía que tiene que ver con cómo volver a construir otros modos de organización, van a ser los sindicatos, pero también los sindicatos empiezan a tener algunas organizaciones de base diferentes. ¿Sí? No es el sindicato que se había burocratizado en manos de un partido político, sino que hay comisiones internas que discuten también ese poder. Bueno, esta es la teoría que yo les decía que depende de la CEPAL, que es la teoría con el criterio de centro-periferia, subordinación de alguna manera a los países centrales. Y la idea, lo que discute de alguna manera la CEPAL es esto de las relaciones desiguales de poder, porque estamos subsumidos dentro de nuestra dependencia, que los pobres son las naciones del sur en líneas generales, que proveen de recursos y de mano de obra, pero que a su vez no se desarrolla, que las naciones ricas siempre van a querer tener este estado de dependencia, es lo que se proponían con el ALCA, por ejemplo, era volver este tema de una dependencia, y que las naciones ricas utilizan las sanciones económicas o usan la fuerza militar, que van a hacer los golpes de Estado. Bien. No sé si fui muy rápido, creo que sí, pero ¿preguntas? No, yo le quiero hacer una pregunta más que nada operativa de los temas del final. Por ejemplo, esto sería un tema de final. Todavía no llegué. Que se queden tranquilos. Vamos a hacer una cosa. Para que se queden tranquilos, ¿sí? Yo les voy a dar los temas del trabajo, y el día lunes 8 nos vamos a encontrar, ¿sí? Para hablar del final y de las dudas que tengan del trabajo. ¿Sí? La semana que viene vamos a tener clase, pero no que yo voy a dar una clase, sino que vamos a trabajar con esto de las dudas que hayan sobre cada una de las cosas, ¿sí? Así ordenamos, porque una vez que les dé el trabajo va a ser más fácil que tengan dudas, ¿sí? ¿Les parece? O sea, vamos a tener la clase, va a ser para repasar todo lo que tengamos que repasar de lo que se vio durante todo el año, siquiera. Así lo organizamos. Perfecto, ¿Ah? profe. Bárbaro. Porque si no, lo que vamos a tener es, de acá hasta lo que quede de la clase, vamos a hablar, y te entiendo, Leila, porque a mí me pasaría lo mismo. Yo quiero saber si no te veo más, o sea, no me ven más a mí, quiero saber qué va a hacer esta mujer cuando lleguemos al final. Lo entiendo. Entonces, para evitar estas especulaciones, vamos a tener el 8, nos vamos a juntar los que quieran venir para que les explique el tema del trabajo, las dudas que hay en el trabajo y el final. Más que nada es por lo que es un tema y lo que es un contenido a preparar. Quizás yo pienso que algo es un contenido, en realidad es una parte. Por eso me parece bárbaro, entonces hacemos eso, no tengo problema, ¿sí? Antes de terminar, porque yo se los voy a pasar ahora, es muy cortito, pero sobre este videíto vamos a hacer el trabajo práctico. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta antes? Dale. Con respecto a la gratuidad universitaria como reivindicación, que me imagino que estaba presente en todos estos movimientos, sobre todo en Latinoamérica, la pregunta es, ¿en algún lado se logra esa gratuidad o no? En muy poco, se logra en el 52, por ejemplo, en Bolivia, pero después se vuelve atrás inmediatamente. Con los golpes de Estado vuelve atrás. E incluso el mayor problema que tiene América Latina, a diferencia que nosotros podemos discutir la gratuidad de la universidad, es que tenían grandes niveles de analfabetismo a nivel de la primaria. Por eso pega tan fuerte la idea de Freire y la cultura popular, el enseñar a leer y escribir desde otro lugar. Que no nos pasa a nosotros por esta idea de la ley 1420 en la primaria, ¿no? Digo, la escuela ya era gratuita de la primaria. Bueno, en muchos sectores los campesinos no hablaban en castellano y no aprendían, no iban a la escuela. O sea que la universidad era una discusión que va a venir con posterioridad en muchos sectores. Sí, los intelectuales que están cursando la universidad piden la posibilidad de ingreso de otros, ¿sí? Pero no es un problema tan grande como lo es hoy.
Hoy es más fuerte el pedido de gratuidad en Chile y en Brasil por ahí que en esa época, porque no llegaban todos los sectores a la universidad. Y era muy fuerte esto de la cultura popular de Freire, que no es solamente el Freire que por ahí ustedes estudian en el profesorado, sino que es el Freire revolucionario, el decir que la educación es un acto político y que ese acto se hace con el otro y en líneas generales se hace con el campesino, con el pobre. Nosotros lo terminamos, institucionalizando a Freire, porque lo metimos en la escuela, pero si algo que Freire no quería era estar adentro de una institución. Después, como pasa con todo, ¿no? Los movimientos revolucionarios uno los termina institucionalizando y los termina manejando. Digo, de alguna manera. Bueno, Freire, ese es uno de los problemas. Freire no quería ser una escuela, todo lo contrario. Y sin embargo, hoy es texto en todos los profesorados. Bueno, la idea es, está bien que se piense en la cultura popular, en esta idea de todo acto político, pero él lo pensaba como algo mucho más profundo, en despertar a todos estos sectores que estaban siendo marginados para que pelearan por sus derechos, ¿no? Acá el tema es la ampliación de la ciudadanía, pero no la ampliación de la ciudadanía para votar, sino la ampliación de la ciudadanía con todos los otros derechos que correspondían. ¿Sí? No sé si te contesto, Maxi, esto que me preguntabas por el tema de la gratuidad. No, puntualmente gratuidad universitaria y en Argentina y en qué otros países de Latinoamérica. Y ahora hay en Bolivia, sigue habiendo, hay en Venezuela durante Chávez hubo gratuidad, no tengo idea en este momento. ¿Sí? En Cuba la universidad también es gratuita, y no sé en cuántos otros lugares más. Pero insisto, México me parece que hay de las dos, pero como también podría haber en Chile, que había una universidad del Estado, pero como muy degradada, entre comillas, a nivel de los sueldos de los docentes, entonces todo el mundo se va de esas universidades. Porque a veces también el tema es, yo pongo universidades gratuitas, pero la desfinancio. Entonces no va ningún docente, los docentes prestigiosos le pagan las universidades privadas. Este es uno de los graves conflictos por los cuales, parece mentira, pero es como algo así como una mosca blanca, el tema de la Universidad de Buenos Aires, que sigue siendo la de mayor prestigio a pesar de tener los sueldos más bajos que en una universidad privada, pero creo que tiene que ver con todos los egresados, o la gran mayoría de egresados universitarios, toma ser docente de la universidad como un prestigio y no como un lugar para tener un sueldo. Trabajan de otras 1000 cosas, pero existe el tema que los médicos no dejan, más allá que trabajan y ganan dinero por otro lado, muchos médicos siguen dando clases en la Universidad de Buenos Aires porque es un prestigio poner titular de tal o cual cátedra, y no es dinero, porque cobra menos que un profesor de la secundaria, el docente universitario. Y en algunos casos son ad honor en la mayoría de las tareas. Pero insisto, en la Argentina el prestigio, que es una de las cosas que nunca pudieron las universidades privadas correrlos, ¿no? La universidad pública sigue, pero supongo que tiene que ver con este criterio de la formación universitaria, de sostenerla bajo todo punto de vista, y los docentes universitarios, los mejores, siguen estando en las universidades públicas. Trabajan en las privadas, pero también trabajan en las públicas. No se alejan, no está mal visto. En otros países está mal visto trabajar en la educación pública, porque está muy degradado el sueldo, entonces lo mejor son las privadas. Pero digo, bueno, en Estados Unidos las universidades públicas no tienen el prestigio de las universidades privadas. Y hay universidades públicas en Estados Unidos, ¿sí? Pero nada, no. En algunas materias, en algunas cosas, y más en carreras casi terciarias, para repensarlo. Lo más importante siempre está en privado. Bien. Profe, iba a decir algo sobre Cortázar, sobre el planteo de que el autor debe ser revolucionario, y quedó ahí, no dijo nada. ¿Qué es lo que... Bien, no ven que ya me fui. Los años no vienen solos. El Cortázar en todo momento apoya todo lo que tiene que ver con los movimientos
revolucionarios y especialmente el movimiento nicaragüense. Bueno, la Junta Militar Nicaragüense tiene un sacerdote, dos tiene, Ernesto Cardenal. No lo veo, Maxi. Es Nicaragua tan violentamente dulce el libro. Exactamente. Y lo hace en el 79, o sea, en el medio de la revolución, y va la revolución. A pesar de Cortázar ser una persona absolutamente, si uno lo piensa, antiperonista en la Argentina. O sea, vino en el 83 porque había ganado Alfonsín. Y él se fue de la Argentina por el peronismo, digo, y escribió un cuento como Casa Tomada, donde lo que plantea es que el peronismo destruye la sociedad, digo. Porque es difícil usar filosofía, tampoco es marxista, porque no es absolutamente marxista y adhiere a la Unión Soviética, ¿no? O sea, es un intelectual que plantea otras cuestiones, ¿sí? ¿Me perdí? No. ¿Me desconecté? Lo que pasa es que se le cortaba, profe, pero bueno, algo se entendió. ¿Ahora estoy? ¿Volví? Sí, se escucha. Volví. Igual Cortázar hace una especie de autocrítica después. De hecho, el libro de Manuel creo que es el último texto contra la dictadura y viene como a reivindicar un poco el rol de las luchas populares desde el peronismo, no reivindicándose peronista, pero sí haciendo una autocrítica de cómo había leído él el peronismo antes de irse a Europa. Igual el libro de Manuel, él lo escribe muy particularmente entre un prostíbulo en Uruguay y uno en Buenos Aires. Digo, también utiliza un lugar muy cercano a los 40, si uno quiere, ¿no? Por eso en ese lugar intenta volver a plantear cómo era la sociedad si él lo hubiera leído diferente. Pero por eso digo, no es que hablan de ser revolucionarios, de que el intelectual, igual que el escritor, tiene que estar al servicio del pueblo. Y no en función de voy a tal partido, voy a tal otro. Digo, las ideologías se mezclan. Y lo que sí son, y esto lo plantean, extremadamente en muchos casos, el caso de Cortázar, anticapitalista, cuando él hace el último libro con su última mujer, con Carol Dunlop, que Los Argonautas de la Cosmopista, él vive en una autopista demostrando que no necesita nada del sistema capitalista. Vive literalmente en las autopistas en Francia, comiendo lo que puede en algún lugar, digo. Lo contrario de Autopista del Sur, que pasa en la Argentina cuando se queda todo cortado y no puede, es maravilloso ese texto, que no puede moverse y cómo empiezan a haber alianzas de personas y demás. Él vive en una autopista, en esta que se llama Los Argonautas de la Cosmopista, que lo escribe con su mujer porque vive así, digo. Esto del intelectual tiene que vivir de otra manera, no es Borges, aunque Borges algunas cosas, o sea, Borges está detenido en los 40, en los 50, no es Borges. Conviven, pero escribe otra cosa. Sábato discute, sí, con la sociedad cuando hace informes sobre ciegos. No digo, hay una serie de reivindicaciones. O estoy pensando en, no sé, García Márquez, todo lo que escribe por Macondo y a partir de ahí, 100 años de soledad, es un pueblo detenido y en pensar que hay una estructura social diferente, digo. La verdad que... Además, en Abaddon el Exterminador, Sábato es un personaje del propio libro. Exactamente. Es bastante impresionante. Sí. Digo, hay como una cuestión, y después estoy pensando en Medina y las tumbas, digo, hay un montón de cosas, y Jorge Asís escribiendo cosas que no es el Jorge Asís que uno puede ver hoy, ¿no? Digo, como una idea de reivindicaciones sociales, hay una mirada muy particular, sin tener, o sea, y ya acercándonos a los 70, Rodolfo Walsh haciendo toda el primer periodismo de investigación, cuando escribe, porque, bueno, el escritor tiene que tomar posición. Entonces, ahí tenemos un grupo de escritores que son directamente militantes. Bueno, en el caso de Rodolfo Walsh,
hasta forma parte de Montoneros, de la conducción, y hasta ese periódico Ancla que crea, que esa agencia de noticias que le pone Ancla para que los militares crean que es de la Marina. Digo, hasta esta idea le usó el nombre y todo el mundo, se llama Ancla, debe ser de la Marina, y en realidad nada que ver. Digo, pero bueno, de alguna manera hay esta idea de militar y de formar parte, que no se puede estar afuera, que no son, los intelectuales no son como en la época de la monarquía, los mecenas, era el monarca y pintaban para alguien. No, la pintura también se transforma en reivindicación, en mostrar qué está pasando en la sociedad. Desde el Guernica en adelante, de mostrar lo que queda destruido en una sociedad, a partir de ahí como otra idea de mundo en todas las artes también, en la música, en la pintura, en todo. Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? Yo tengo un problemita, a mí es uno de los periodos que más me gustan. O sea, digo, es uno de los periodos que más me gustan, los 60, los 70, los 80, entonces por ahí, digo, me engancho en algunas cosas, pido disculpas, digo, pero sí, decime, Ariel. No, creo que había dicho que íbamos a ver un video, ¿puede ser? Sí, pero no vamos a llegar ok. a verlo. Sí lo pongo en la diapositiva, porque lo tengo en la diapositiva. Vamos a probar si podemos ver un pedacito para que tengan una idea. A ver si llegamos. A ver si me lo abre. No, pero hay otros que actúan me parece más que no me rápido. lo deja. ¿Ahí están viendo? No. No, profe. No, profe. Ahora parece que sí. Parecería, ¿no? ¿Lo ven? Sí. Sí. Durante el último cuarto del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, con marchas y contramarchas, los países latinoamericanos rompieron la configuración oligárquica. Con formato revolucionario en el caso mexicano, o por la vía legal y reformista, como en los casos de Chile y Argentina, se fueron abriendo paso formas diversas de ampliación de la ciudadanía política, mientras se consolidaban las economías basadas en la exportación de materias primas y alimentos y la importación de productos manufacturados. A partir de la década de 1930, las sociedades americanas experimentarán el impacto socioeconómico de la crisis del capitalismo, que estalla a partir de la caída de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929. La crisis pone de manifiesto la vulnerabilidad de unas economías basadas en la monoproducción y que, en el marco de una economía global que tiende a cerrarse, se verán obligadas a reestructurarse. Así, la crisis trae aparejado el proceso de sustitución de importaciones
y el desarrollo de la industria, y con ello el desplazamiento de población desde las áreas rurales a las urbanas, donde están las fuentes de trabajo. Bajo el impacto de las transformaciones impulsadas por la gran crisis y la consiguiente deslegitimación de las ideas liberales, se introducirán un conjunto de elementos novedosos cuya combinación va a dar por resultado el surgimiento de los regímenes populistas latinoamericanos, con modalidades particulares según los casos nacionales. Una fracción de las burguesías nacionales, la industrial, pasará a jugar el rol protagónico. Una nueva modalidad de relación entre el capital y el trabajo dará por resultado una nueva manera de pensar al trabajador, ahora ya no solo como factor en los costos de producción, sino también como consumidor. Una mirada diferente acerca del rol del Estado impulsará estrategias para la búsqueda de una mayor redistribución de la riqueza. Las masas de trabajadores urbanos de la industria, sin representación política todavía y con demandas insatisfechas, se constituirán en un nuevo actor social, visible protagonista de la nueva etapa. El fenómeno de los populismos, llamado a arraigar en suelo latinoamericano, produjo una inflexión importante en los esquemas vigentes hasta entonces. Pero la ruptura por excelencia en la historia reciente de América Latina es, sin lugar a dudas, la que señala la Revolución Cubana, con su triunfo en 1959 y su radicalización ideológica en 1961. La misma, en palabras de Alan Knight, produjo una sociedad socialista caracterizada por la propiedad estatal de la mayoría de los medios de producción, un sector privado muy reducido, una economía planificada y un compromiso con ciertos principios igualitarios. Pero igualmente significativo fue el impacto que este proceso impulsó en la región latinoamericana. En efecto, la Revolución Cubana se convirtió en referencia ineludible y estímulo de los movimientos populares y las luchas sociales de los años 60 y los tempranos 70. El clima de ideas y de movilización social de la segunda mitad del siglo XX arraigó en el suelo fértil generado por la realidad de la pobreza, el analfabetismo, la desnutrición y la exclusión. Alentó las diversas acciones de guerrilla rural y urbana de las décadas de 1960 y 1970. En el caso de Chile, intentó concretarse por la vía de la elección popular y en los marcos institucionales de la democracia liberal, como postuló el proyecto de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende entre 1970 y 1973. En otros países, adoptó la modalidad de la lucha armada, como en la experiencia de Nicaragua, en que posibilitó la década revolucionaria sandinista entre 1979 y 1990. Todos esos intentos y los regímenes democráticos en general naufragaron en las denominadas dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas de las décadas de 1960 y de 1970, con sus secuelas de destrucción, desaparición y muerte. Uno de los primeros rasgos propios de este tipo de dictaduras es que intentaron constituir un fundamento ideológico a partir de la doctrina de la seguridad nacional, que comienza y se fundamenta en una teoría de la guerra.
pero las formas clásicas de guerras declaradas, de agresión externa, en las que había un enemigo identificado, ya no tenían vigencia. Desde esta perspectiva, se planteaba otra forma de guerra, de agresión indirecta, en la que el concepto de enemigo cambia y se torna difuso. De esta manera, se acuñó un concepto ampliado de subversión que involucraba acciones que iban desde la protesta pacífica, como manifestaciones o huelgas, hasta cualquier actividad que, sin siquiera tomar la forma de protesta, tuviese algún tipo de contenido social o tendiera a generar algún grado de conciencia crítica, como por ejemplo el trabajo pastoral de la Iglesia Católica o el trabajo de tipo intelectual, en particular el vinculado con el campo académico de las ciencias sociales. De cara al desafío corporizado en la Cuba socialista, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a partir de la administración Kennedy, diseñó una solución que presentaba una doble fachada: la de carácter preventivo, expresada por la Alianza para el Progreso, y la contrapartida predominantemente represiva, cuya institución emblemática es la Escuela de las Américas. Allí, la doctrina de la contrainsurgencia se diseminará masivamente entre la oficialidad latinoamericana, tanto en ideología como en técnicas operativas. Tras el largo tiempo de la oscuridad y el terror, en la primera mitad de la década de 1980, América Latina comienza a transitar la trabajosa etapa de las transiciones. La reconstrucción de la democracia trajo aparejados la restitución de la ciudadanía política y de las libertades elementales, aunque no el fin de las penurias para los sectores más postergados. A partir de la experiencia pionera de Chile desde 1973, el modelo neoliberal ganó terreno impulsado en muchos casos por los gobiernos de las transiciones. Y si bien permitió alcanzar ciertos niveles de equilibrio en el plano de lo macroeconómico, en la economía del hombre común y en el ámbito de lo social, los resultados se revelaron francamente negativos, aún en los casos considerados exitosos. Pero el mismo proceso que hizo crecer en la región latinoamericana a la población excluida fue generando paulatinamente nuevos sujetos sociales, con discursos, reivindicaciones y modalidades de organización y movilización en gran medida novedosos. Surgidos de las profundidades de las selvas y sierras latinoamericanas, de las periferias de los grandes latifundios, circuitos comerciales y ciudades, la constitución de estos movimientos con capacidad de articulación y peso nacional proyectó en forma creciente su influencia desde estas periferias al centro económico y político del espacio nacional, en un camino marcado por movilizaciones y levantamientos. No pocos de estos movimientos manifestaron una notable capacidad destituyente, como resultado de la cual nuevos regímenes, en buena medida surgidos de los mismos, alcanzaron el poder, todos ellos legitimados por la vía electoral y sobre la base de plataformas de explícito contenido antineoliberal. Finalmente, la primera década del siglo XXI nos permite observar un proceso reciente, complejo, difícil, atravesado por duros debates y numerosos interrogantes, aunque también con algunas certezas. Los pueblos latinoamericanos estamos comprometidos con la democracia y la participación. Aspiramos a una mayor igualdad y justicia
justicia social. Estamos convencidos de que ciertos bienes como la educación, la salud, la vivienda deben ser garantizados a todos. ¿Cómo y con qué estrategias podremos hacerlo o al menos intentarlo? Es materia debatible y ha generado controversias académicas y políticas. No obstante, desde mediados de la primera década del siglo XXI, nuevos organismos nos vinculan, como la UNASUR, la CELAC, el Mercosur y otras diversas iniciativas de integración. Sin embargo, los procesos sociales son dinámicos y nada está dicho de una vez y para siempre. ¿En qué sentido avanzará la historia? Lo dirán los pueblos que siguen marchando sin detenerse. Porque como dijera Eduardo Galeano, aunque la utopía parece alejarse siempre, sirve para eso, para caminar. Bueno, este video es de la Universidad de Rosario, de un profesorado de Rosario, y es del 2014. Digo, hoy podríamos pensar en otra cosa, ¿no? O sea, el tema de la integración, la UNASUR. Sí, Alexis, anda. Nada, igual lo van a tener, me parecía como interesante.